Hay muchas teorías sobre por qué cayó el Imperio Romano, y he hecho 2 videos en este canal presentando un total de 23 razones por las que Roma cayó. Así que todos pueden elegir sus teorías favoritas. Pero hay algunas personas que afirman que Roma en realidad nunca cayó. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿No discutimos en videos anteriores que Roma sí cayó, no solo la ciudad, sino todo el imperio, y que esta caída fue bastante brutal? ¿Cómo entonces pueden algunas personas hacer tal afirmación? Bueno, exploremos esta fascinante idea de que Roma en realidad nunca cayó. Antes de explorar la noción de si el Imperio Romano incluso cayó, primero debemos definir qué hacer. ¿Significa incluso caer? ¿Qué significa cuando un imperio cae? Bueno, para algunas personas la caída de un imperio significa el colapso de la autoridad del Estado central subyacente. Tomemos por ejemplo el imperio de Alejandro Magno. Alejandro había conquistado este vasto imperio en un lapso de tiempo increíblemente corto de un poco más de 10 años. Pero inmediatamente después de su muerte, su vasto imperio se dividió en diferentes partes, gobernadas por sus generales y sus sucesores. ¿Entonces este imperio cayó? Bueno, cayó desde el punto de vista de la autoridad centralizada, pero culturalmente, inicialmente al menos, absolutamente nada había cambiado cuando murió Alejandro. Entonces no puede ser solo el poder de un gobierno lo que define la caída de un imperio. Ciertamente debemos incluir otros aspectos, y el más lógico, aparte del gobierno, es por supuesto la cultura. Un imperio tan vasto como el imperio de Alejandro, o por supuesto más tarde el imperio romano, combinó muchas culturas diferentes. Y en el caso del imperio romano, que duraría mucho más que el imperio de Alejandro, las culturas en el Imperio Romano en el lapso de bastantes siglos lentamente fueron asimiladas por la cultura romana. Seguramente encontrarías a muchas personas que todavía se identificarían como galos. Poco después de que Julio César conquistara Galia, 200 años después, probablemente habrías tenido dificultades para encontrar a tales personas. Esto por supuesto se aplica más o menos a todas las provincias del antiguo Imperio Romano. Para el año 212 después de Cristo entonces, el emperador Caracalla había otorgado la ciudadanía romana a todos los hombres libres del Imperio Romano, creando aún más la sensación de pertenecer a una cultura común. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo? Por supuesto, ya hemos desacreditado la idea de que el imperio cayó en ese año. De hecho, fue depuesto un emperador niño completamente impotente, así que en realidad no ocurrió nada digno de mención. Podemos decir simplemente que en ese fatídico día del 4 de septiembre cuando Romulus Augustus fue depuesto, ya que Italia ya no sería gobernada directamente por un emperador romano, que el imperio cayó. Entonces, esto podría satisfacer la primera condición de caída, a saber, que el Estado romano había colapsado en papel, pero culturalmente, nada había cambiado. De hecho, generales bárbaros habían gobernado el Imperio Romano Occidental antes, sin un emperador romano, como Rigimer, por ejemplo, durante 4 meses antes de que Majorian ascendiera al trono en el año 457 después de Cristo, o durante 2 años después de la muerte de Livius Severus en 465. Por lo tanto, la deposición de Rómulo Augusto podría no cumplir incluso con la primera definición de caída, ya que no tenía ningún poder real. Culturalmente, realmente no pasó nada en 476, cuando Udúacar tomó el control. Pero en un mapa, Italia ya no se llamaría Imperio Romano de Occidente, sino Reino de Udúacar, aunque el año 480 en Italia sería indistinguible para un viajero en el tiempo de, digamos, 470. Así que ya vemos aquí que no es tan fácil definir una caída. Entonces, ¿significa una caída que una cultura termina? ¿Debe definirse la caída por el fin de una cultura y el comienzo de una nueva? Si observamos la cultura romana en Occidente, era tan fuerte que perduró incluso después de su supuesta caída. La Iglesia romana en Occidente sobrevivió, y los papas surgirían como las nuevas figuras dominantes del poder en Roma.
Roma, anteriormente capital de un verdadero imperio, ahora se convertiría en la capital de un imperio religioso del cristianismo, al menos en Occidente. Mientras tanto, en el este, el Imperio Romano Oriental no cayó bajo ninguna definición. Continuó hasta 1453, e incluso este estado es discutible, ya que sabemos que varios estados remanentes sobrevivieron a la caída durante algunos años más, como el Imperio de Trebisonda, el Principado de Teodoro, o el Despotado de Epiro. Y en este video aquí, conté la historia sobre personas que todavía se llaman a sí mismas romanos hoy en día, como se encuentra en áreas rurales de Grecia, donde aún puedes encontrar personas que se llaman a sí mismas Rumaioi o Romaioi, romanos, o rumanos, que se llaman a sí mismos Romani. Así que se podría argumentar que si tomamos la segunda definición de cultura, Roma en realidad solo se transformó a lo largo de los siglos. Incluso en el año 470 después de Cristo, un viajero en el tiempo romano, proveniente de la República Romana de, digamos, 200 antes de Cristo, tendría dificultades para identificar a Rávena u otras ciudades de Italia como romanas. El estilo arquitectónico era muy diferente, mucho más comparable a lo que los historiadores modernos llamarían bizantino. Las personas también vestían ropa muy diferente. Oraban a un dios completamente nuevo, habiendo abandonado en gran medida los antiguos dioses y rituales. La llama en el templo de Vesta ya no ardía más. En los ojos de este viajero en el tiempo desde el 200 a.C., los romanos del 470 después de Cristo no serían dignos del nombre romanos, serían completamente ajenos para él. Habría dicho que Roma había caído, aunque en el 470 después de Cristo, todos los mapas aún muestran al Imperio Romano de Occidente como existente. Cuando el oeste fue conquistado por los reinos germánicos, tendríamos a muchos reyes germánicos intentando emular las costumbres de los antiguos emperadores romanos. Teodorico incluso a menudo residía en el palacio de los Césares en el Monte Palatino en Roma, como los antiguos emperadores, continuando las tradiciones y costumbres romanas, y acuñando monedas dignas de los antiguos emperadores romanos. Y para el año 800 después de Cristo, Carlomagno reclamaría el título de nuevo emperador romano. En el este, los habitantes del Imperio Romano de Oriente, por ejemplo en el año 1200 después de Cristo, por supuesto se identificaban a sí mismos como romanos, Romaioi. El mismo viajero en el tiempo ficticio de la República Romana, del 200 a.C., reconocería aún menos a estas personas como romanos. Para él, estas personas eran aún menos romanas que las que había encontrado antes en 470 después de Cristo en el oeste, en nuestro experimento mental ficticio. Pero en los mapas, uno dibujaría claramente el Imperio Romano de Oriente, que a menudo se llama Imperio Bizantino, una terminología que, por cierto, no me gusta y no me oirás decirlo a menudo, y explicaré por qué en un video aparte. Así que encontrarías este tardío Imperio Romano de Oriente, con fronteras perfectas, marcando la extensión de este continuado Imperio Romano, el mismo imperio desde la época de Augusto. Por lo tanto, vemos que incluso culturalmente, es realmente difícil definir la romanidad o el Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo ya era culturalmente muy diferente de la República Romana, pero el Imperio Romano de Oriente alrededor del 1000 de Cristo o posterior era, por supuesto, aún más irreconocible como romano para los antiguos romanos de los tiempos de la República Romana. Según este viajero en el tiempo ficticio desde el 200 a.C., Roma probablemente ya habría caído en el 395 después de Cristo, cuando Teodosio abolió los antiguos ritos paganos. Por lo tanto, vemos lo difícil que es definir qué significa incluso caer. Si ni la autoridad estatal central, ni la cultura pueden definirlo, entonces ¿qué? Bueno, tal vez necesitamos una definición más precisa de lo que significa caer. Probablemente deba verse como una aglomeración de estado, cultura, tecnología, la forma completa de vida, idioma, básicamente todo lo que definía la vida en el Imperio Romano. Según esta definición podríamos decir que el Imperio Romano cayó en el oeste alrededor del 500.
después de Cristo. En algunas partes antes, en algunas partes después, pero alrededor del 550 después de Cristo, después de las guerras góticas, podemos estar de acuerdo en que casi todo lo que quedaba de Roma occidental había sido destruido, y por lo tanto había caído. Y con eso nos referimos a la antigua forma de vida romana, la cultura, la arquitectura, la moneda, las instituciones, el conocimiento, la tecnología, los antiguos rituales, todo lo que conformaba la civilización romana. Entonces, según esa definición, Roma había caído de alguna forma, sí, y esta caída fue brutal para la población romana. Pero muchas partes también sobrevivieron. El idioma romano todavía se hablaba después de esta caída, y se transformaría lentamente en italiano, español, francés, rumano o portugués, para nombrar los más hablados. La institución de la Iglesia Católica Romana todavía sobrevive hasta el día de hoy, todavía teniendo su sede en Roma. En el este, la Iglesia Romana Oriental todavía sobrevive como la Iglesia Cristiana Ortodoxa griega. Invenciones romanas como enormes redes de carreteras y comercio, arquitectura clásica greco-romana como se encuentra en innumerables ciudades modernas. Por ejemplo, incluso Washington, D.C., una ciudad que, por cierto, fue construida muy basada en la arquitectura romana, técnicas de ingeniería y construcción romanas, estadios de concreto romano, incluso siendo construidos sobre el plano del Coliseo. El arco sigue siendo la mejor manera de construir puentes. La mayoría de nuestros meses todavía son de origen romano y llevan nombres romanos. Nuestro calendario todavía remonta a reformas introducidas por el mismo Julio César. Todavía vivimos en edificios de apartamentos que podrían ser confundidos con insulae. Todas estas cosas han sobrevivido a la caída de Roma. Por lo tanto, no es realmente sorprendente que algunas personas digan que Roma nunca ha caído. Si miramos la increíble influencia cultural, lingüística y tecnológica que Roma todavía tiene sobre nosotros. Incluso se podría argumentar que el Renacimiento mismo fue inspirado por el redescubrimiento de la antigüedad greco-romana, y muchos eruditos que habían huido del saqueo de Constantinopla en 1453 después de Cristo, habían traído consigo mucho conocimiento perdido de las bibliotecas de Constantinopla, lo que ayudó a desencadenar el Renacimiento. Por lo tanto, podríamos argumentar que Roma aún vive en nosotros, y que simplemente se ha transformado lentamente a lo largo de muchos siglos. Porque para el ficticio viajero en el tiempo de la República Romana, probablemente no seríamos mucho más extraños para él que un habitante de Constantinopla alrededor del año 1400 después de Cristo. Sí, el Imperio Romano Occidental fue invadido por invasores bárbaros, y la civilización romana se derrumbó allí. En ciertas zonas, lo construido por Roma desapareció rápido. Pero incluso allí, algunas huellas de Roma permanecieron. Galia colapsó y se convirtió en el Reino Franco. Sin embargo, incluso 320 años después de este colapso, un rey franco quedaría tan impresionado por Roma que él mismo querría convertirse en un nuevo emperador romano. Y todavía hablaba un idioma que era una evolución del latín vulgar. Sí, Roma cayó, pero solo según algunas definiciones. Sin embargo, si definimos la caída de manera diferente, entonces podemos ver que se vuelve realmente difícil incluso poder decir cuándo cayó el Imperio Romano, o si incluso cayó, una noción que puede ser aceptada si se tiene en cuenta la transformación cultural. Entonces esto significa que si interpretamos la caída de manera más laxa, podemos decir que en cierto grado todos somos romanos. Y si estás interesado en cómo comenzó la caída, al menos según algunas definiciones, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Y si estás más interesado en ver cómo debió haber lucido Roma en aquel entonces, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gracias a Amici Imperi Romani y Bene Vale.